Uno de los profesores de la Academia Venezolana en materia de Derecho y Relaciones Internacionales, que fue nuestro alumno en la Cancillería, en la Escuela de Estudios Internacionales, de la Academia Pedro Gual, con una maestría y después hizo doctorado, es Román Delgado, muy conocido en el medio diplomático. Román, esta situación de Corea del Sur que preocupa mucho porque Corea del Sur es una democracia modelo con elementos orientales del confucianismo, del budismo, pero también de la industrialización occidental, Estados Unidos. ¿Cómo la ves la crisis superable? Sí, es superable, Julio César. Y gracias por una vez más por la invitación. Además, tú fuiste embajador en Corea. 3 años, ahí estuvimos. Yo estuve de visita en el 2006. Bien, yo sí creo que es superable. Obviamente, ahí queda la tensión con Corea del Norte. A partir de 1953, con ese cese al fuego. La guerra comienza en 1950 hasta 1953, cuando los comunistas de Corea del Norte, apoyados por la China y parte de la Unión Soviética en ese momento, invaden a Corea del Sur. Pero ahora Corea del Sur, como tú bien lo dijiste, es un país que está entre las primeras 10 economías del mundo, desarrolla quienes conocemos a Corea del Sur, a Seúl, una ciudad bastante pujante, pero nos llama profundamente la atención. Pero no es la primera vez ese tipo de crisis. Hay destituciones de presidentes, hay hasta un presidente que se suicidó. Entonces ver esta situación ahora, para quienes conocemos la política de Corea del Sur, sabemos que eso puede pasar, hay un choque entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Que es normal en las democracias cuando Así hay es. separación de poderes. Así es, la separación de poderes. De hecho, te recuerdas el río Han que divide a Corea Sí. en la parte moderna, que es como Manhattan, pero conservaron la parte vieja de la Corea tradicional imperial, ¿no? Bueno, uno cuando camina por los barrios esos viejos de Seúl, uno ve esas cosas tan de muchos años, esas pagodas y esas, porque como tú bien lo dijiste, hay una ascendencia budista milenaria, religiosa en toda esa zona. Además, ellos también fueron conquistados por los japoneses. Claro, desde 1910 al 45. Sí, señor, entonces fueron muy duros los japoneses, por cierto, con Corea del Sur. Creemos, quienes estamos analizando ese tema y otros temas internacionales, que Corea del Sur sí va a salir de esta situación y que son situaciones que se presentan cuando un presidente se ve con esa situación tan difícil con un Congreso al cual acusa de que es amistoso con Corea del Norte, que es amistoso con el sistema comunista, y al ser amistoso con el sistema comunista, él está quizás sonriendo a una posición con el posible nuevo gobierno de Trump, que va a ser, se prevé que va a ser un poco firme, más firme que el de Biden, que fue un poco débil en muchas áreas. Ahora, Román, después de la integración de Vietnam del Norte y del Sur, de Alemania comunista y capitalista, ¿se puede hablar de una integración de Corea del Norte y del Sur, siendo la gente de la misma religión original, de la misma cultura, familias que se dividieron por las potencias extranjeras? Es una pregunta excelente, porque Vietnam es un ejemplo de desarrollo, Vietnam es un ejemplo de futuro. De hecho, conversando con el embajador de Vietnam y a otros que han estado aquí ante la República Bolivariana de Venezuela, nosotros hemos observado que el embajador de Vietnam es muy optimista, un embajador que no habla con reconcomios, ni con recelos. Que además dice que el capitalismo tiene cosas buenas que hay que adquirir y el socialismo también. Yo admiro mucho cómo es la economía vietnamita. Por cierto, el lunes es la fiesta nacional, la recepción de Vietnam, y están invitando a todos los sectores. Sí, y allá nos veremos. Claro, como siempre, las recepciones es una ocasión para conocer los diplomáticos. Sí. Además, Vietnam está hasta teniendo café ahora, que fue café venezolano que fue por muchos años y están exportando. Sí, Vietnam es un ejemplo. Y después de guerra superaron el odio. Sí, eso es muy bonito. Eso que has dicho tú es valioso. No quedarse en el odio, en el rencor y en el discurso agresivo, sino en el discurso más bien de desarrollo, del verdadero progreso. Entonces, Vietnam es un ejemplo. Tú también tomaste el ejemplo de Alemania del Este, Alemania occidental, cuando cae ese muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, y después vamos a ver cómo esa Alemania se une y está caminando de una manera bastante armónica. Entonces, esos dos pueblos son ejemplos de que sí se puede trabajar en paz y en armonía para lograr los éxitos alcanzados en favor de una nación, en favor de la nación, que eso ayuda. Por eso, tú que fuiste también diplomático, y es interesante tenerte aquí en el programa, porque has vivido los escenarios en el Medio Oriente con esta cantidad de destrucción, de muertes. Llegaremos a un acuerdo entre Palestina e Israel, dos estados independientes, soberanos, que se respeten y se actúen en el sistema internacional. Bueno, es la aspiración de cuando se da esa resolución 181 del 29 de noviembre de 1947.
Esa fue la aspiración, dos pueblos, dos naciones. Que Venezuela apoyó en ese tiempo. Sí, Venezuela apoyó. Andrés Eloy Blanco era nuestro Sí, ministro. señor, sí, señor. Entonces se crea ese Estado, el de Israel, el 14 de mayo de 1948, allá en la ciudad de Tel Aviv. Pero ahí está establecido la creación de dos Estados. Entonces, ahora con esta situación tan difícil, después del 7 de octubre del año pasado, del 2023, se ha planteado pues el gobierno israelí y el gobierno de Al-Fatah, porque Al-Fatah está en Cisjordania y Hamas está en Gaza, que no va a quedar, ya no hay una cabecilla, no hay un gobierno reconocido para Hamas, y el presidente Trump fue muy firme hace unos días, creo que 48 horas, donde expresó de manera muy enfática que se sueltan los rehenes o verán una fuerza nunca vista. Entonces yo creo que puede haber, pero con el ritmo que se lo lleva llevando Mahmoud Abbas. De hecho, el embajador palestino representa al gobierno de Cisjordania, donde Riyad Malki es el canciller, yo lo conozco personalmente. Y entonces Mahmoud Abbas está en Cisjordania y está llevando el gobierno palestino. Entonces, que está pidiendo Israel que sean ellos los que tomen el gobierno en esa Gaza nueva que va a haber. Vamos a un compromiso comercial, profesor Román Delgado, y volvemos con el tema más de América Latina y el Caribe. Ya regresamos. Sí.